¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Yo les voy a continuar explicando lo que viene siendo el tema de terracerías. Esta es la parte posterior, la continuación de lo que mi compañera les venía explicando. Eh, bueno, y continuando, tenemos la siguiente diapositiva que nos habla de de la compactación de capa de terracerías. Bueno, nos dice que el objetivo que tiene la compactación en la capa de terracerías es un proceso que se tiene en el cual aumentar la estabilidad y la resistencia mecánica de nuestro terraplén, aplicando energía, vibración sobre las partículas que conforman nuestra capa, produciendo un reacomodo, una reordenación de estas para que de cierta forma puedan adquirir y adoptar una configuración y una homogeneidad más estable dentro de nuestra capa. Eh, el equipo que necesitamos o que principalmente se utiliza para la compactación del terraplén, podemos decir que viene siendo maquinaria pesada, ¿no? Hablamos de maquinaria pesada como principalmente podemos decir que vendría siendo eh, primeramente la motoconformadora. También vamos a utilizar del cargador frontal, del compactador. Obviamente que estos equipos son demasiado necesarios, ¿no? El bulldozer, pipas de agua, ¿no? Para la constante humecta que van a tener las distintas capas. Y la pata de cabra, que esta es la que nos ayuda a desplazar o a tender a hacer nuestros tendidos de nuestras distintas capas. Los trabajos en cada capa de terraplén, pues es una serie de pasos y de sucesos que tenemos que llevar a cabo. La ejecución del terraplén se compone de operaciones que se repiten para cada capa, una tras otra, hasta alcanzar la cota asignada que nuestro proyecto nos indique. Podemos ver primeramente una serie de imágenes donde se alcanza a notar cómo lo primero que realizamos es el suministro de material para cada capa de terraplén. Eh, Vamos a ver también lo que viene siendo, aquí podemos ver el tendido de material para igual para cada capa de terraplén. En cada capa la situación es la misma, ¿no? Podemos ver el tendido. Aquí en esta imagen, si notamos, podemos ver la compactación de la capa de terraplén. También podemos notar la aplicación que se le da de humedad, de agua, cantidad de agua a la capa de terraplén. Eh, y podemos ver cómo queda o cómo se nota la capa de terraplén ya tendida y ya compactada. Eh, pues esta es la serie de sucesos de pasos que lleva el compactado de terraplén. Posteriormente la subrasante. Para conformar la subrasante hablamos de que el material para esta capa debe ser un material de mejor selección de lo que fue para lo que vendría siendo el terraplén. Esta puede ser o puede provenir ya sea de corte o de algún banco de extracción. La subrasante tiene que ser compactada a un 95% de su peso volumétrico seco máximo. Nuestra subrasante eh, debe de tener como mínimo o la norma nos marca que como mínimo debe tener 30 centímetros de espesor la subrasante. No puede ser menor a eso porque no es la forma adecuada de darle estabilidad a nuestra capa de subrasante. Aquí tenemos que el espesor
para la subrasante en carreteras tiene que ser como mínimo de 30 centímetros. En aeropistas tiene que ser con un espesor de 50 centímetros. Aquí hay un mapa que nos dice que el espesor y la calidad tiene que ser, si nos pregunta si debería ser similar en todo tipo de obras, ¿no? Pues esto va a depender en demasía del tipo de material, del acomodo del material y de la humedad que se le esté proporcionando constantemente o que prevalezca dentro de nuestras capas a la hora de hacer nuestro compactado. Y pues esto es lo que nos va a dar la resistencia, y esto se determina por el valor relativo del soporte, el BSR o el CBR. Las principales funciones que nos aporta la capa subrasante son recibir y resistir. Primero que nada, recibir y resistir el constante. La constante, ya sea de cierta forma pueden ser constantes o pueden llegar a ser igual. Normalmente son variables las cargas del tránsito, ¿no? Aunque en algún momento, como les digo, puede llegar a ser constante por un determinado tiempo. Pero la primera función de la subrasante es recibir y resistir todo este tipo de cargas que se le van a estar dando. Posteriormente a esto, la segunda función que debe realizar la subrasante pues es llevar al siguiente punto todas estas cargas, ¿no? Transmitirlas y distribuirlas uniformemente de modo adecuado, controlarlas y llevarlas al cuerpo del terraplén, que es la siguiente capa de la cual estábamos hablando hace unos momentos. Bueno, y continuando con nuestras diapositivas, tenemos la determinación del valor relativo de soporte crítico para diseño. Bueno, esta determinación puede tener distintos factores que puedan llevar a su determinación, ¿no? Como lo viene siendo la variación de materiales, la variación de la humedad o en la humedad que puede prevalecer en nuestro terreno, la variación en el acomodo de nuestro material y el tiempo limitado para el estudio, ¿no? La variación de los materiales, pues es obvio que todo va a depender de qué tan homogéneo sea el material que se ha extraído de los cortes o de los bancos para nuestras distintas capas, ¿no? La variación de humedad se va a ver, se refleja en la aplicación que la mano de obra le dé pues al suelo, a la capa, y pues es obviamente que no va a ser constante en todo lugar, ¿no? Ahí puede haber una pequeña variación o puede ser pequeña o gran la variedad que puede haber dentro de esta, ¿no? Variación en el acomodo de nuestro material, pues esto es que a la hora de compactar, lo que siempre hemos visto, ¿no? La variación a la hora de compactar se da de distintas formas, ¿no? Siempre trata, el compactador siempre trata de que esa vibración se le dé exactamente o casi igual en todas las partes de nuestra capa, ¿no? Y es aquí donde se pueden encontrar distintas variaciones y el tiempo limitado para nuestro estudio. El procedimiento de construcción. El material se debe compactar con un buen equipo. Ya anteriormente mencionábamos el mismo equipo que se ocupa para el terraplén, es ocupado más bien para la subrasante. En general, la capa subrasante, habíamos dicho que, bueno, nos habla de que consta de dos capas de 15 centímetros de espesor mínimo, ¿no? Esto quiere decir que la subrasante
Anteriormente decíamos que debe tener un espesor mínimo de 30 centímetros, ¿no? Entonces aquí nos da la indicación de que tiene que ser en dos partes, ¿no? En dos procesos. Esto nos habla de que, de que se trata de dar un buen proceso para la compactación, ¿no? Para la distribución de nuestro material y llegar así a un punto más estable. Eh, Aquí nos habla de que pueden ser dos capas de 15 centímetros. Hay otras partes donde igual se menciona que puede llegar hasta tres capas de 10 centímetros. Esto le da todavía una mejor estabilidad a nuestra capa subrasante. Eh, Igual, aquí vemos lo que viene siendo la compactación de nuestro material. Eh, Vemos, primeramente, tiene que ser el tendido de nuestro material, ¿no? El tendido de material para la subrasante, la compactación de material para nuestra subrasante. Aquí podemos ver cómo queda después ya de la compactación, ¿no? Nuestra subrasante es aparentemente pues es eh, una capa uniforme y se ve, prácticamente se ve constante, ¿no? Entonces esto es lo que determina nuestra capa subrasante y el tema de terracería finaliza en esta diapositiva. Compañeros, espero que hayan, haya quedado de cierta forma claro y si tienen dudas, pues posteriormente yo creo que el ingeniero nos va a dar un lapso para poder atender esas dudas, compañeros. Gracias, que estén bien.